Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Esta cordial bienvenida es para cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día participan de estos estudios. Estamos nuevamente aquí encomendándonos en las manos de Dios y que su gracia pueda estar con nosotros para que así tengamos el alimento para la vida espiritual, la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dispuesto para cada ser humano en este tiempo de gracia. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley que pueda realizar el hombre, sino que la obra de salvación, una total transformación, es obra de Dios en el creyente. El justo, dice, vivirá por la fe. El estudio actual que estamos realizando de justificación por la fe nos invita a recibir la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo y la vida de Cristo, para que por fe y gracia aprendamos a vivir en esa vida nueva, de tal manera que nuestro viejo hombre, nuestra vida carnal, el yo, pueda morir cada día podamos menguar y solamente demos lugar a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos ya en el estudio número 499 de esta serie de los mensajes finales que Dios ha dispuesto para nuestro tiempo. Hoy vamos a continuar estudiando cómo el Espíritu Santo trabaja en el creyente cuando el creyente está dispuesto a ser transformado, dispuesto a ser enseñado y dispuesto a ser utilizado como instrumento en las manos de Dios. Una salvación completa y perfecta que solo Dios puede realizar en los creyentes que aceptan las condiciones de la salvación. Este estudio, por cierto, para este tiempo toma el nombre de justificación por la fe. Justificación por la fe no solamente es una teoría, sino es una vivencia, es práctica, es una experiencia que podemos experimentar aún en este mundo de pecado. La salvación puede ser realidad por fe aún en este mundo en el cual estamos todavía viviendo. Entonces, en el estudio anterior aprendimos de que Dios ha dispuesto el manto de su justicia, el manto de la justicia de Cristo, como un don gratuito para conceder a todo creyente que esté dispuesto a renunciar a su vida carnal, a su vida humana, es decir, a su carácter humano, a su conducta, a su personalidad humana, en vista de que la palabra de Dios, las leyes de Dios nos muestran que nosotros humanamente no podemos obedecer perfectamente la palabra de Dios.
no podemos hacer las obras de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el plan de salvación nos muestra que el ser humano carnal o el ser humano exterior debe morir para dar lugar a una vida nueva, a una vida interior, dice la Biblia. Cristo ha de ser formado en el interior la esperanza de gloria. Cristo morando en el creyente. Cristo es el principio y el fin de la obra de salvación. Todo es obra del Espíritu Santo. Al comienzo de esa vida nueva y al desarrollo de esa vida nueva, a eso el plan de salvación lo llama vestidos con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es invencible. El pecado no lo puede vencer, no lo puede afectar. El pecado no lo puede contaminar, porque es un carácter perfecto. Por eso en el estudio anterior aprendimos que cuando estemos, dice, vestidos con la justicia de Cristo, no tendremos ningún placer por el pecado, porque Cristo está trabajando con nosotros. Podemos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. El que por fe y gracia recibe el vestido de la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, el amor de Cristo, que se recibe en el nuevo nacimiento, una vez que el cristiano nace a una vida nueva, no tendrá ningún, dice, placer por el pecado. No tendrá ningún deseo por las cosas de este mundo. Así la salvación está garantizado, porque el nuevo hombre espiritual tiene un guía permanente, un maestro permanente. Es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue rechazado en 1888. Y el Espíritu Santo que imparte el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, fue rechazado en 1888. Se cumplió al pie de la letra lo que el profeta Isaías había profetizado en Isaías capítulo 5, que dice, 7 mujeres tomarán, dice, seguirán a un hombre y dirán, nosotros, dice, comeremos nuestro pan, nosotros vestiremos nuestros vestidos. Quita nuestro oprobio, solamente tu nombre sea llamado sobre nosotros. Así entonces, el pueblo adventista en 1888 solo deseó quedarse con el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No quisieron aceptar el pan vivo que descendió del cielo, el maná verdadero, Cristo nuestra justicia. Rechazaron la provisión que Dios había dispuesto. Por eso el pueblo adventista se quedó sin protección contra el pecado. Necesitamos entonces ser justificados por la fe, y al ser justificados por la fe, somos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Es decir, el creyente en una nueva vida espiritual recibe el carácter de Cristo, la imagen de Dios, la vida de Cristo. Y el cristiano puede vivir
sin caer en pecado como Cristo entonces, siempre en cuando que viva la vida de Cristo. Pero el ser humano carnal siempre está expuesto a caer en el pecado. El hombre carnal siempre realiza o obedece imperfectamente. Entonces no hay esperanza para la salvación de la carne pecaminosa. La carne y la sangre, dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces, hoy más que nunca, se necesitan cristianos sinceros, consagrados de todo corazón y que puedan predicar este mensaje vestido con la justicia de Cristo. Esa es la única solución que Dios ha dispuesto para solucionar el pecado en el ser humano. Un verdadero cristiano entonces, con el Espíritu Santo trabajando dentro de sí, esta clase de cristianos verdaderos no necesitan confiar en el yo, confianza propia no. No necesitan confiar en el prójimo, en los hermanos, en los líderes. Una cosa es respetar, pero otra cosa es confiar. Otros confían en las cosas de este mundo. Mientras el creyente confíe en los líderes, en las cosas de este mundo, prácticamente no confía en Cristo. Vamos a seguir aprendiendo entonces cómo la hermana Elena White, la mensajera del Señor, estaba presentando en 1888 una plena y única confianza en Dios. En la página 1592, Materiales de Elena White de 1888. Vamos a dar lectura. Dice así: no deje que el mundo lo convierta. Mantenga firme su profesión de fe, observando sus principios religiosos con firmeza, pero no rehúse tercamente la luz. Su religión no puede estar en la guardia de cualquier otro hombre. Honra la cruz de Cristo y la cruz lo honrará. Que todo hombre esté en Dios, no para ser comprado o para ser vendido, sino para revelar una fortaleza cristiana. Todo creyente verdadero debe estar, dice, en Dios. No sirva a nadie por medio de que aquel hombre pueda hacerle a usted algo desagradable. Los cristianos no deben depender de la conciencia de cualquier otro hombre. Sus siervos no deben ser circunscritos por ningún hombre o consejo de hombres, a menos que ofrezcan decididas evidencias de que son hombres o consejo de hombres que han sido trabajados por el Espíritu Santo. Entonces, un verdadero cristiano que tiene a Cristo morando en su vida no dependerá, dice, de la conciencia de cualquier otro hombre, ni de consejo de hombres, ni del mandato o la dirección de hombres. ¿Por qué se muestra así esto? Para que la vida cristiana pueda ser firme y permanente y seguro.
Dios nos ha dado todo lo que poseemos. Todo le pertenece a Él y no debemos colocarnos en el capacho de cualquier hombre para obedecer sus órdenes, porque Dios nos creó agentes morales libres. Hay libertad en Cristo para los verdaderos cristianos. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad os libertará. Cristo es la verdad que quiere libertar al pecador. Entonces, un verdadero cristiano, ¿qué hace? Es un agente moral libre. Y como agente moral libre, dice, debe solamente depender del Espíritu Santo. Debe obedecer al Espíritu Santo que le indicará el deber. No debe, dice, depender de hombres. Textualmente nos dice, nuestras conciencias no deben ser controladas por cualquier poder en la tierra. No debemos obedecer las órdenes de cualquier hombre. El Espíritu Santo irá a trabajar sobre las mentes. Si oímos sus débiles susurros, es la voz de su abogado en las cortes celestiales. 2 puntos importantes entonces. Dios nos ha dado todo lo que poseemos y todo le pertenece a Él. Podemos decir 2 características. El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, no tiene nada, porque todo lo que tiene ha recibido de Dios, así como ha recibido vida nueva en Cristo, con el carácter, es decir, la justicia de Cristo. Ha recibido nuevos talentos purificados, santificados. Ha recibido posiciones, riquezas, bienes. Pero dice, Dios nos ha dado todo lo que poseemos, todo le pertenece a Él. La vida del cristiano verdadero pertenece a Dios. Sus talentos, sus riquezas, todo pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, entonces ahora tiene que caminar bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. No depender, dice, ¿de quién? De los hombres. Ni de consejo de hombres. No obedecer, dice, sus órdenes de personas. Porque en ese caso, si uno es manejado, es conducido, es ordenado por hombres, eso indica de que el cristiano es un profeso cristiano que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene a Cristo morando en su vida. Ahora sí, es necesario que los hombres lo eduquen, los hombres le enseñen religión y los hombres le controlen. Necesita líder, pero es aquella persona que no ha comprendido el plan de salvación, no ha nacido a vida nueva, no tiene el Espíritu Santo y no tiene el carácter de Cristo. Ahora sí, entonces dependerá de los hombres. Pero el cristiano es libre, porque tiene escrito la ley de libertad en el corazón. ¿Cómo se puede comprender que el cristiano
es libre. No estamos diciendo de que el hombre carnal que cree en Dios, que va a la iglesia, ese hombre humano carnal es el que debe depender de Dios y no depender de hombres. Eso es lo que estamos diciendo. Pero si un ser humano carnal, un ser humano natural, con corazón natural egoísta, en este mundo, aún en la iglesia, religioso con vida carnal, necesita de líderes, necesita que los hombres le orienten, que los hombres le manden, que le digan lo que tiene que hacer, que le enseñen los hombres, porque ese ser humano está en peligro y no tiene vida espiritual, no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo. Por lo menos es necesario que siga a los hombres. Pero la Biblia claramente dice, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces la verdadera religión, el verdadero cristianismo, es solamente depender de Cristo y administrar y utilizar todo lo que uno posee para el Señor únicamente. Así entonces, la vida cristiana puede crecer y desarrollarse. De lo contrario, no le queda otra al ser humano que ser religioso humanamente, carnalmente. Y la ley le dice, estarás bajo maldición, porque el ser humano carnal no puede someterse a la ley, no puede cumplir la ley a cabalidad, a perfección y permanentemente. Entonces siempre estará condenado. El Espíritu Santo es el único que hay que aceptar como guía. Es el único que puede dirigir nuestra vida, que puede hacer las obras de Dios en nosotros. Esa es vivir como Cristo, vivir una vida espiritual plena y satisfactoria. Ahora veamos en la página 1592 y 1593 ¿qué más podemos aprender del Espíritu Santo en el creyente? ¿Por qué sus principios de derecho y justicia fueron influenciados y guiados por otra mente en cuestiones de conciencia? Repito, ¿por qué sus principios de derecho y justicia fueron influenciados y guiados por otra mente en cuestiones de conciencia? El verdadero cristiano tiene una conciencia limpia, purificada y recta. Pero el ser humano carnal, humano, tiene una conciencia contaminada, una conciencia atrofiada, una conciencia que no va a hacer diferencia entre el bien y el mal. Por eso el hombre carnal debe morir. Dios quiere crear un nuevo hombre, para que la nueva criatura, el hombre espiritual, no dependa de hombres. Pero eso no quiere decir que va a despreciar a los hombres, sino con el Espíritu de Cristo amará, respetará a los líderes, a los dirigentes, a todos.
Sigamos leyendo. Ellos pueden pensar que es una mente mejor y un mejor juicio, pero no saben cambiar este juicio por el de otro hombre. Coloque su voluntad y mente donde el Espíritu Santo pueda alcanzarlo. Así que solamente el verdadero cristiano puede colocar su mente, su voluntad, su deseo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le puede guiar en una forma segura y el Espíritu Santo puede controlar al creyente para que su humanidad, para que su egoísmo no se manifieste. El creyente recibe poder de Dios para poner freno, para resistir a actuar al hombre viejo, porque el hombre carnal siempre se va a equivocar. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías tomó su posición decididamente contra la primera interferencia de los derechos del hombre. Nehemías tenía a sus propios hermanos oficiales para encontrar, pero se separó de ellos y reprendió sus planes de obtener el control de todo. Así que Nehemías podría haber consultado a sus hermanos y podría haber obedecido las órdenes de sus hermanos. Pero Nehemías dice no aceptó esa posición. Nehemías se separó de sus hermanos para buscar consejo directamente de Dios, del Espíritu Santo. Permaneció como un reprobador, dice Nehemías, condenando su curso de acción, no lo que era contrario al padrón bíblico de justicia. Cuando instado a confederarse con ellos en su proceder de injusticia, él dio un testimonio decidido. Así no lo hice a causa del temor de Dios. Allí tenemos entonces el ejemplo que nosotros necesitamos aprender. No confiarse en uno mismo, en el yo, ni en nuestra preparación, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra habilidad. Esa es la primera característica del verdadero cristiano que vive como justo en la vida de Cristo. Segunda característica. La segunda característica encontramos de que no debe, solamente debe buscar el consejo de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Pero para entender al Espíritu Santo necesitamos utilizar la mente de Cristo. Por fe unido a Cristo, entonces el Espíritu Santo iluminará nuestra mente del nuevo hombre espiritual para comprender y entender lo que el Espíritu nos está guiando, dirigiendo en todas las cosas. Y el creyente ahora es libre para tomar su decisión: obedecer a Dios o hacer su voluntad o obedecer a hombres. Pero las consecuencias están delante. Si uno
entiende lo que el Espíritu Santo le está hablando a la conciencia, a la mente, y decide aceptar y someter su voluntad a la voluntad de Cristo, entonces tiene la gracia, tiene fuerza, tiene sabiduría, tiene todo para poder cumplir o realizarlo. Y no habrá fracaso, todo será éxito. Pero si el ser humano se confía en sí mismo, hace su voluntad, o confía en otros hombres, entonces definitivamente despreció al Espíritu Santo, desechó a Dios, pasó por alto. Ese fue como el pecado empezó en el cielo. Satanás dijo: yo puedo sentarme en las alturas y ser como Dios. No necesito depender de Dios. Se confió en la sabiduría que Dios le había dado. Así se separó de Dios y hoy tenemos la consecuencia de actuar separado de Dios. El mundo se ha llenado de violencia, de maldad, de pecado y de toda clase de males. Se ha contaminado las plantas, los animales, el ser humano, todo se malogró. ¿Por qué? Porque aquel ángel poderoso en el cielo se separó de Dios y dijo: yo puedo ser igual que Dios. Y hoy toda la humanidad que vive separado de Dios, haciendo su propia voluntad, confiando en su educación, confiando en su sabiduría, en su prudencia, siempre terminará mal. El ser humano natural termina mal, enfermo, en silla de ruedas, con bastón, desarmado, sin vista, con lentes, termina sin dientes, con puentes, y termina enfermo y a la final muere antes de tiempo. Así es el ser humano, que se confía en sí mismo, confía en la ciencia, confía en hombres, confía en todas las cosas. Así como hoy en día muchos profesos cristianos están confiando en la vacuna y no quieren confiar en la vacuna de Dios. La vacuna de Dios está en la naturaleza, son los 8 remedios básicos. El cristiano que confía en Dios y se aprende a alimentarse correctamente bajo la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, y aprende también a beneficiarse con aire puro, con sol, los rayos solares, y es temperante, porque el Espíritu Santo es el que controla y le educa. El cristiano, pues, verdadero, así con los medios naturales, está vacunado. Está ya preparado para todos los males de este mundo. No le podrán hacer daño, no le podrán tocar, porque son hijos de Dios, tienen el carácter de Cristo, tienen una salud que Cristo les da, porque el apóstol Juan, en 3 de Juan, dice: amado, yo deseo que tengas salud. Jesús dijo: he venido para que tengan vida en abundancia. Por eso necesitamos comprender de que necesitamos la justicia de Cristo, vida nueva, para vivir dependiendo de Dios en libertad.
Pero para que el hombre carnal no se levante y haga su voluntad, el hombre exterior debe ser siervo de siervos. Debe ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. El instrumento que es el cuerpo carnal no se le debe dar lugar para actuar libremente y volver a la vida de pecado, sino la solución para no pecar, la solución para que no vuelva al egoísmo. Dios ha dispuesto el amor verdadero en el corazón que lleva al servicio. Un cristiano sirviendo voluntariamente a su prójimo. Solo así se puede asegurar una vida cristiana plena, buena y perfecta, que representará a Dios en este mundo. Así podemos seguir estudiando y seguir conociendo los frutos, la obra, el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo obra de afuera y obra internamente. Externamente obra a favor de cualquier persona, sea creyente o no creyente. Por eso Dios es bueno. Pero la salvación es aceptar a ese Espíritu bueno que entre a nuestra vida. Y el que recibe el Espíritu Santo en su corazón, ahora, como dice el nuevo pacto, con la ley en el corazón, ya no necesitará ser enseñado por hombres. No porque quiere despreciar al hombre, sino que ya tiene un maestro personal, el Espíritu Santo. Cristo morando en el creyente, Cristo no solo es Salvador, sino es maestro de maestros, el verdadero consejero. Entonces, un cristiano verdadero en vida espiritual que tiene a Cristo, al Espíritu Santo, realmente no va a necesitar depender de hombres, ni obedecer a hombres, ni confiar en hombres, ni seguir a hombres, porque ahora tiene que seguir a Cristo. Ahora tiene que ser enseñado en la escuela de Cristo, en el campo, en los puestos de avanzada, para ser elocuente, para ser apto, preparado para toda buena obra. Recibir preparación del Espíritu Santo. Pero el hombre carnal, como no tiene el Espíritu Santo, como no tiene al Maestro, como no tiene nada, tiene que ir a educarse al mundo. El que se está educando en el mundo solamente es un hombre carnal. No ha entendido el plan de salvación, no ha aceptado a Cristo nuestra justicia en la vida. Entonces, necesariamente, para sobrevivir en este mundo, tiene que confiar en la educación de este mundo. Otros tienen que confiar en las actividades, en los trabajos de este mundo, porque no tienen a Cristo en sus vidas, porque Cristo es el maestro, es el arquitecto, y Cristo quiere utilizar a sus seguidores como siervo. Siervo es un trabajador, un colaborador. El que anda con Cristo y sigue a Cristo, trabaja para Cristo. No tiene tiempo para trabajar para el mundo, ni para otras personas. Nada de ello, para ello no hay lugar, porque ya está ocupado en la obra de Dios, porque el Espíritu Santo lo ocupa, y el Espíritu Santo es el que obra en el creyente.
Ahora entonces vamos a seguir estudiando. Vamos a aprender cómo podemos recibir ese Espíritu Santo del cual hemos estudiado hasta aquí. Ese Espíritu Santo que engendra una nueva vida. Ese Espíritu Santo que da el espíritu misionero del médico de los médicos, espíritu de ser médico misionero. Ese Espíritu Santo que da el carácter de Cristo de gracia como un regalo. Un buen carácter no se aprende, se recibe y se da curso a su desarrollo, a su crecimiento en este mundo y proseguirá por toda la eternidad. El amor de Dios también se recibe del Espíritu Santo, y ese amor de Dios hay que experimentar en el servicio a los demás. El cristiano es un siervo por amor. Es un siervo que hace obras, pero no para salvarse, porque ya es salvado. Es un árbol bueno y producirá buenas obras. Entonces necesitamos recibir el Espíritu Santo como recibieron los discípulos. Brevemente vamos a entonces recordar la historia de los discípulos de la iglesia primitiva, cómo ellos recibieron la lluvia temprana, el Espíritu Santo, y cómo hoy nosotros podemos recibir. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Así como los discípulos recibieron el Espíritu Santo, hoy nosotros podemos recibir también. Vamos a leer la historia en Materiales de Elena White de 1888, página 1541. Dice así, 1540 y 1541. Debemos orar por la transmisión del Espíritu como remedio para las almas enfermas de pecado. La Iglesia precisa ser convertida. ¿Y por qué no debemos postrarnos en el trono de la gracia como representantes de la Iglesia y de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, hacer súplicas sinceras para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros de lo alto? ¿Cómo se debe pedir? Con espíritu y con corazón quebrantado y contrito, humillado. ¿Qué significa eso? Quebrantado quiere decir roto. Tenemos que comprender y considerarnos que nuestra vida está quebrado, está roto, así como en un accidente. Se quiebra los huesos, se quiebra el pie, la mano, la cabeza, todo se quiebra, se rompe. Cuando todo está quebrado, está roto, ese ser humano no vale para nada. Así debemos, dice, buscar al Señor en oración. Pero si altivamente pedimos como el fariseo y decimos, Señor, yo guardo sábado, yo ayuno, yo pago diezmo, yo practico reforma por salud, yo hago obra misionera, yo hago los cultos, yo participo en los programas. Entonces, ese cristiano profeso quedará vacío y no recibirá nada. Dios no puede hacer nada con los que piensan que están bien. Dios puede dar su espíritu al que está quebrantado, contrito y
humillado. ¿Por qué la Iglesia entonces hasta hoy no es poderosa y no tiene el Espíritu Santo para trabajar como la Iglesia primitiva? Es porque hay orgullo religioso. Oremos para que cuando sea graciosamente concedido nuestro corazón frío sea revivido y tengamos discernimiento para entender que es de Dios y recibirlo con alegría. Cuando el Espíritu Santo opera en el agente humano, Él no nos pregunta de qué manera debe actuar o cómo debemos recibir. Los judíos rehusaron recibir a Cristo, pero Él no vino de acuerdo con sus expectativas. Las ideas de hombres finitos eran considerados infalibles porque eran consagradas por la antigüedad. Este es el peligro al cual la Iglesia está ahora expuesta. ¿Por qué no recibimos el Espíritu Santo? Porque confiamos en los líderes, en los maestros como infalibles y esperamos que ellos nos den las órdenes, que ellos nos aconsejen y que ellos estén siempre dirigiéndonos. Entonces, eso indica que no necesitamos al Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, ya no habrá la confianza en hombres. No están dispuestos a ser privados de las vestiduras de su propia justicia, dice. No están dispuestos a cambiar su propia justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es pura verdad no adulterada. El Espíritu Santo no lisonjea a ningún hombre, ni opera de acuerdo con las imaginaciones de cualquier hombre. El Espíritu Santo no se adapta a los planes, a los deseos, a la imaginación del ser humano. Cuando el ser humano quiere seguir sus planes, quiere seguir sus imaginaciones, sus deseos, el Espíritu se retira y lo deja en libertad. Porque la salvación de Cristo es una salvación en libertad, de una voluntaria dependencia. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Veamos cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Poco antes de dejarlos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa: pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que ha de venir sobre vosotros, y me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la segunda condición. La primera condición era realmente mostrar nuestra necesidad, quebrantamiento, contrición, humillación. La segunda es, Jesús les dijo: cuando reciban mi Espíritu, ustedes serán testigos, testificarán, porque el Espíritu los llevará a testificar. ¿Por qué hoy en día la Iglesia no testifica? Porque sencillamente no tenemos el Espíritu Santo. Solo humanamente estamos queriendo predicar, temporalmente, momentáneamente. El ser humano se cansa. Cuando hay obstáculos se queda. Pero cuando el Espíritu dirige, lleva, guía y trabaja en el creyente,
todo será victoria, todo será éxito. Así que ahí están las dos primeras condiciones. Sigamos para encontrar la tercera condición. Me es dado todo el poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera condición. No solo es ser testigo, testificar, hablar, enseñar todos los días bajo la dirección del Espíritu Santo, sino hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Una vez que hagas discípulo, lo has de bautizar, dice. O sea, el discípulo debe hacer un pacto con Dios también, y va a recibir el Espíritu Santo también. Hacer discípulo es enseñarle a trabajar en la viña del Señor, enseñarle a predicar, a enseñar y sanar enfermos. Discípulo es aquel que aprende de su maestro la práctica, la vida práctica, vivencia, experiencia. Pero hoy en día muchos humanamente, carnalmente, con sabiduría terrenal, con elocuencia humana, traen almas, predican y llenan las iglesias y nunca los hacen discípulos. El predicador quizás sabe mucho la palabra de Dios, conoce la Biblia, quien sabe toda la Biblia. Pero los feligreses no conocen la Biblia. No han estudiado como ha estudiado el líder. Entonces no lo ha hecho discípulo. Y no vive en experiencia la palabra de Dios, el creyente. Entonces no es discípulo. Ahí está la tercera condición. Sigamos leyendo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Cuarta condición es andar con Cristo. Yo estoy con vosotros, dice. Recibir a Cristo, tener a Cristo, estar relacionado con Cristo, permanecer en Cristo, vivir la vida de Cristo. Esa es la condición. Todo creyente, si está dispuesto entonces a aceptar que su vida está como quebrantado, que no sirve para nada, que es insuficiente, impotente, miserable, ciego, desnudo, desventurado, ahora sí está preparado para recibir el Espíritu Santo. 2. Si está dispuesto a salir a predicar, cuando el Espíritu Santo lo prepare y lo lleve, si está dispuesto, va a recibir. Pero si no está dispuesto a salir a predicar, si está dispuesto a seguir trabajando en el mundo, estudiando en el mundo, viviendo en el mundo y para el mundo, el Espíritu no puede entrar a tomar el control de la vida del creyente. Y tercero, tiene que hacerlo discípulo. Si no lo hace discípulo, el Espíritu no puede descender sobre ese líder, sobre ese maestro, sobre ese predicador. Si un líder, un pastor, no lo hace discípulo, entonces no tiene el Espíritu de Dios. Solo es pastor, misionero, guía, líder, con su habilidad humana, su elocuencia humana, su preparación humana. Por eso logra mucho, o por eso logra poco, no logra mucho. Y cuarto,
tiene que seguir a Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo. Y con Cristo hay victoria, no hay fracaso. Con Cristo no va a faltar nada. Jehová es mi pastor, dice Salmos 23:1, nada me faltará. No le faltará ni el carácter de Cristo, ni el amor de Cristo, ni la sabiduría de Dios, no le faltará ni la fuerza de Dios, ni la gracia de Dios, ni el Espíritu, y no le faltará ni el sustento, no le faltará nada de las cosas necesarias en este mundo. Pero si no anda con Cristo, le faltará todo, aún se enfermará y tendrá miedo. 4 condiciones que los discípulos estaban dispuestos y lo experimentaron. Mientras estas palabras estaban en sus labios, Él subió, una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó hasta la ciudad de Dios, a Jesús, cuando ascendió al cielo. Los discípulos volvieron para Jerusalén, sabiendo ahora con certeza que Jesús era el Hijo de Dios. Su fe fue aclarada y ellos esperaron, preparándose por la oración y humillando sus corazones delante de Dios, hasta que el bautismo del Espíritu Santo viniese. Y cumpliéndose el día de Pentecostés, estaban todos concordadamente en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido como de un viento vehemente e impetuoso, y llenó toda la casa en que estaban sentados, y fueron vistas por ellos lenguas repartidas como de fuego, los cuales posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo los concedía que hablasen. En aquella asamblea había escarnecedores que no reconocían la obra del Espíritu Santo y dijeron: están llenos de mosto. Así entonces recibieron el Espíritu Santo. Podemos ahora sí agregar 2 condiciones más a los 4 que hemos aprendido. Los discípulos, con una fe verdadera de que Jesús había sido no solo maestro, sino el Hijo de Dios y Dios mismo, volvieron a Jerusalén para esperar el Espíritu Santo. Jesús les había dicho: si no reciben el Espíritu Santo, no salgan a predicar, no salgan a hacer las obras de Dios. Pero hoy en día, los profesos cristianos religiosos se aventuran salir sin el Espíritu de Dios y son presas del enemigo, y viene el fracaso, el desánimo, y no hay éxito. Hay que esperar hasta recibir el Espíritu Santo. 5ª condición. Y 6ª condición, estaban todos unánimes. Todos compartían con ese amor verdadero. El amor comparte. No dice ser suyo nada. Esa es la 6ª condición. Unidad y compartimiento por amor. Y nos preguntaremos entonces ahora, ¿por qué las iglesias, los creyentes, no recibimos el Espíritu Santo? Porque no queremos unirnos con el mismo Espíritu, con el mismo amor y compartir todas las cosas. Cada uno busca lo suyo, cada uno mira lo suyo y cada uno cuida lo suyo. Y si comparte, son algunas sobras lo que le sobran.
Jesús no compartió las sobras. Jesús compartió lo mejor con 5,000, con 4,000. Ahora sí, si el ser humano estaría dispuesto a poner todas sus cosas para compartir, entonces el Espíritu Santo descendería. 6 condiciones. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado así en el creyente, ¿qué acontecerá? Todos los que le conocen y todos los que le vean experimentar la verdadera vida cristiana, ¿qué dirán? Ese cristiano está loco, dirán, se escandalizarán, porque el cristiano dejará su estudio, dejará su trabajo, dejará su familia, dejará su ciudad, dejará su iglesia, el amor lo constreñirá y el Espíritu lo llevará al campo de acción. Y los demás quedarán, dice, sorprendidos y hablarán mal. Aquellos que no fueron influenciados por el Espíritu Santo no lo reconocieron. Para esa clase, los discípulos parecían hombres ebrios, borrachos. El que no recibe el Espíritu Santo no va a reconocer a los que reciben el Espíritu Santo. Así los discípulos experimentaron el Espíritu Santo. Hoy también la Iglesia necesita experimentar así, pero necesitamos tener en cuenta las 6 condiciones. Y personalmente también necesitamos experimentar la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora sí, el Espíritu hará maravillas. Como hemos dicho, según la Biblia, el que tiene el Espíritu Santo tiene todo, no le faltará nada. Y estará vestido con la justicia de Cristo. Entonces el pecado no tendrá poder sobre el creyente. Satanás habrá perdido su poder. El yo, el hombre carnal egoísta, estará muerto. Y solo el creyente vivirá una vida poderosa y predicará como los discípulos. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Así sea, Señor.